Bienvenidos a un nuevo vídeo de JM Ramírez TV y en esta ocasión vengo a hablaros de una chuche que he probado ya la 1, la 1S, la 2 y ¿cuál toca ahora? Efectivamente, la Xiaomi Mi Band 3, esta pulsera cuantificadora de actividad muy interesante que ya llevo probando en torno a un mes y que vengo a contaros todos sus secretos. ¿Queréis saber cómo es la pulsera? No os perdáis el vídeo. Bueno, pues vamos con el unboxing de esta nueva Xiaomi Mi Band 3, la nueva pulsera de Xiaomi que ha llegado recientemente al mercado y que ya tengo aquí en el canal para vosotros. Como estáis viendo, la primera novedad salta a la vista, ya podemos ver la pulsera a través de este plástico. En las anteriores no se podía ver, era una caja totalmente opaca, pero no dejamos de ver el logotipo de Mi aquí en los costados y por supuesto aquí las especificaciones técnicas, pero en un completo chino. Para sacar la Mi Band simplemente tenemos que tirar de esta pestaña hacia arriba, quitamos la pegatina y luego levantamos esta pestaña. Después tiramos de este cartoncito hacia arriba, ¡wow! Y fijaos, aquí lo que es el sensor viene enganchado al cartón y luego aquí tenemos la goma, que ya he de deciros que respecto al tacto es exactamente igual que el de la antecesora Xiaomi Mi Band 2. En este caso vemos que trae aquí un pequeño cartoncito para que no se deforme y aquí tenemos la goma. Aquí tenemos una guía de instrucciones también totalmente en chino y por último, aquí en esta cajita tenemos el cargador de la Xiaomi Mi Band 3, que sigue la misma filosofía que los modelos anteriores, es decir, aquí tenemos que meter directamente el sensor de la pulsera y ya no hay nada más en la caja. Bueno, y aquí tenemos el sensor que viene incrustado en el cartón, hay que sacarlo hacia arriba y despegarle esta pegatina que tiene. La Xiaomi Mi Band 3 sigue teniendo un botón táctil justo aquí, como estáis viendo a trasluz, ¿veis? Ahí está. Mucho más discreto que en el modelo 2. Y ya se deja ver aquí la pantalla con información china. Lo primero que tenemos que hacer es cargar el sensor de la Xiaomi Mi Band 3. Para ello tenemos que localizar estos dos contactos que hay aquí y colocarlos directamente en el cargador, de forma que quede perfectamente encajado. Después el otro extremo del cable, es decir, el conector USB tipo A, lo conectaremos a algún cargador que tengamos por casa, como por ejemplo el de un iPhone o el de un móvil Android. Una vez que la carga llegue al 100%, ya estaríamos en disposición de usarla. Colocaremos el sensor en la goma, de forma que quede así, ¿veis? Que no sobresalga nada. Y una vez colocado, ahora procederemos a hacer el emparejamiento con el teléfono móvil. Bueno, como estáis viendo ya tengo colocada la Xiaomi Mi Band 3 en mi muñeca derecha y ya tengo preparada la aplicación Xiaomi Mi Fit, que es con la que se controla la pulsera. Abrimos la aplicación Xiaomi Mi Fit y como estáis viendo en la pantalla del móvil, lo que tenemos que hacer es irnos a perfil. La opción perfil la tenéis en la parte inferior derecha de vuestro móvil. Después hemos de pulsar sobre la opción agregar dispositivo. Esa opción la tenéis justo en la parte central de la pantalla del teléfono móvil. En mi caso tengo ya vinculados las zapatillas deportivas y la báscula de Xiaomi. Es por tanto que ahora tenemos que elegir la opción pulsera, que es la que tenéis en la parte superior de la pantalla. La información nos indica que se van a recoger datos sobre actividades, sueño y frecuencia cardíaca. Para continuar pulsaremos el botón aceptar. Como veis ahora mismo aparece buscando pulsera y una vez que la detecta veis que aparece aquí toca la pulsera para emparejar. Notaréis una pequeña vibración en la pulsera y veréis un mensaje con una mano justo aquí en el LED de la pulsera. Tocamos el botoncito y automáticamente empieza la vinculación. Veis que ahora mismo se está produciendo una actualización obligatoria del firmware, con lo cual tenemos que mantener la pulsera justo al lado de nuestro teléfono. En la pantalla de la pulsera estaréis viendo el progreso de la actualización del firmware. Como estáis viendo ya va por un 8%. No os preocupéis porque veáis estos caracteres en chino, porque según me han informado, con la última actualización del firmware ya podemos tener la pulsera Xiaomi Mi Band 3 en perfecto español, sin necesidad de hack ni ningún otro tipo de complicación de vida. Ya ha alcanzado el 32%, con lo cual hemos de ser un poquito pacientes, ya que la actualización tarda un ratito. Ya ha alcanzado el 92%, es decir, ya prácticamente está el proceso de actualización finalizado. Bueno, como veis ya ha terminado el proceso y en la pantalla de nuestro teléfono móvil podemos ver un pequeño resumen, un pequeño tutorial de lo que nos va a mostrar la pantalla de la Xiaomi Mi Band 3. Vamos a deslizar con nuestro dedo sobre la pantalla y ahora fijaos que está actualizando recursos. Otra pequeña actualización que en este caso va algo más rápida. Yo intuyo que es para cambiar el idioma y colocarlo en idioma español.
Ya ha terminado y efectivamente vemos que el idioma ha cambiado a español y ya lo que podemos hacer es completar este pequeño tutorial deslizando con nuestro dedo de derecha a izquierda. Una vez finalizado, veis que arriba a la izquierda aparece un triangulito, pulsamos ahí y en mi caso, como ya he sido poseedor de una Mi Band anterior, me permite restaurar los recordatorios, es decir, me permite restaurar las alarmas que tuviese. Yo le voy a decir no restaurar y ahí tenemos ya directamente la pantalla de la Mi Band 3 en el teléfono móvil. Si hacemos un tour por las opciones de configuración, la primera opción es la llamada entrantes, que veis que está desactivada, la podríamos activar moviendo el correspondiente botón. Me dice que quiere enlazarlo con el Bluetooth de mi teléfono, le digo que sí, con lo cual pulso el botón enlazar, pulso sobre el botón entendido y ahora mismo cuando me llamen por teléfono me va a vibrar la muñeca y va a mostrar incluso la información del contacto que me está llamando. También podemos activar los recordatorios, es decir, podemos agregar de forma que, por ejemplo, me recuerde todos los días que me lave los dientes. Le doy a guardar y todos los días a las 5:22 me recuerda lavar dientes. Podemos establecer alarmas, veis, ahí tengo algunas. Si deslizo la de las 6:40, vibrará una vez a las 6:40 de la mañana. Y luego otra cosa interesante son las alertas de aplicaciones. ¿Veis? Ya me está avisando de la alarma que acabamos de poner. Como digo, las alertas de aplicaciones pulsamos ahí y veis que podemos establecer qué notificaciones del móvil queremos que nos lleguen a la Mi Band. Por ejemplo, si queremos activar el WhatsApp y el Telegram. Hay algunas predefinidas y luego abajo hay otros que si activamos esa nos va a mostrar cualquier notificación que nos llegue a nuestro teléfono móvil y que no esté incluida en ninguna de las aplicaciones que veis en la lista. Si pulsamos en la opción más, ahí tenemos, por ejemplo, la posibilidad de que nos avise de periodos de inactividad. Por ejemplo, podemos activar para que nos avise de 8 a 9 que nos vayamos levantando cada hora. También podemos configurar los SMS entrantes, el correo electrónico e incluso podemos activar las notificaciones de los objetivos programados, por ejemplo, pues andar 10.000 pasos todos los días. Podemos encontrar la pulsera de forma que vibra, como estáis viendo. Podemos hacerla visible para dispositivos cercanos, yo eso lo tengo desactivado. Voy a cambiar la posición de la Mi Band, en mi caso la voy a llevar en la muñeca derecha. Puedo hacer que cuando levante la muñeca se visualice en la pantalla de la Mi Band. Yo esto normalmente lo llevo desactivado porque es una cosa que consume mucha batería, ya que hacemos muchos movimientos involuntarios y eso perjudica la duración de la batería. Podemos activar la detección del ritmo cardíaco haciendo que la medición del sueño sea mucho más precisa y luego un montón de opciones más, como por ejemplo bloquear la pantalla, incluso elegir qué elementos queremos que se muestren y en qué orden, por ejemplo el reloj, el estado, el ritmo cardíaco, el tiempo, más aplicaciones y las notificaciones. Para la configuración del tiempo, que también está presente en esta nueva Xiaomi Mi Band 3, tenemos que establecer nuestra ciudad. En mi caso, por ejemplo, Linares. Incluso podemos elegir las unidades de temperatura a usar, en mi caso, grados Celsius. Una vez que hemos establecido toda la configuración de la pulsera Mi Band 3, pulsamos el triángulo de la parte superior izquierda de la pantalla y nos vamos a la opción estado que tenéis en la parte inferior izquierda de vuestro teléfono móvil. Ahí donde veis 0 es donde nos va a mostrar los pasos que vamos dando y las calorías que vamos gastando. También podremos ver los datos del sueño, el ritmo cardíaco y nuestra puntuación. Y como veis también se mezcla con la medición que hace la báscula y la medición que hacen mis zapatillas. Y por último, en este tour de la aplicación, si somos deportistas, abajo hay una opción que pone actividad, de la cual podemos iniciar, pues por ejemplo, una carrera al aire libre, o una carrera en cinta, o ciclismo, o caminar. Como estáis viendo, hay varias opciones y ya simplemente seleccionaríamos la que mejor nos convenga y pulsaríamos el botón empezar. Activaríamos los datos del GPS. Nuevamente pulsamos en empezar, pulsamos en continuar, pulsamos en entendido y automáticamente se iniciaría el ejercicio dándonos mediciones constantes del ritmo cardíaco. Una vez terminado nuestro ejercicio, pulsamos el botón pausa y pulsamos en la banderita. Terminamos sesión, damos a aceptar y ya estaría. Veamos ahora cómo muestra la información la Xiaomi Mi Band 3 en pantalla. Para activar la pantalla tocamos el botoncito y veis que aparece la hora y justo abajo aparece la fecha. En este caso toda la pantalla es táctil, con lo cual si deslizamos hacia arriba
veis la siguiente información, en este caso los pasos dados. Si nuevamente deslizamos hacia arriba, vemos el ritmo cardíaco. Para hacer una medición del ritmo cardíaco dejamos pulsado el botón de inicio hasta que aparezca una serie de puntos y vibre. Esperamos unos segundos y nos dará el valor. ¿Veis? En mi caso 62 pulsaciones por minuto. También podemos ver el tiempo de hoy. También podemos ver más aplicaciones y si deslizamos en este caso hacia la izquierda vemos un cronómetro, vemos la posibilidad de encontrar nuestro teléfono móvil, podemos configurar el aspecto de nuestra pantalla, para ello dejamos pulsado el botoncito y veis aparece la posibilidad de ver carátulas, deslizamos hacia arriba y hacia abajo hasta buscar la pantalla que queramos. Una vez seleccionada pulsamos el botón y veis, ya quedaría establecida la nueva pantalla. También podemos acceder a las notificaciones deslizando hacia un lado y podemos leer completamente el texto del WhatsApp, del Telegram o de la notificación que nos manden. Incluso desde aquí las podemos eliminar. Podemos verlo de forma horizontal sin necesidad de hacer ningún giro brusco, con lo cual esto es una de las novedades más interesantes de esta Mi Band 3 que puede llegar a sustituir a nuestro smartwatch. Bueno, ¿qué os ha parecido esta nueva pulsera Xiaomi Mi Band 3? Interesante, ¿verdad? Como siempre, ahora os voy a comentar qué es lo que más me ha gustado de la pulsera una vez que la he estado probando ya durante un tiempo y, por supuesto, qué es lo que menos me ha gustado. Bueno, comenzaremos hablando de las cosas que más me han gustado. Empezaremos por el diseño, que aunque es muy parecido al de la Xiaomi Mi Band 2, en este caso lo han hecho como más redondeadito el sensor, entonces me da la sensación de que es más agradable y más cómoda en la muñeca. Parece que el broche de la pulsera también es más fuerte, yo en el tiempo que la llevo usando no se me ha soltado ni una vez y luego la goma se ve igual de resistente. La goma yo diría que prácticamente es igual que la de la Xiaomi Mi Band 2, pero por supuesto adaptada al nuevo sensor. Me da la sensación de que han usado una goma más resistente porque no se notan marcas ni roces como sí que se notaban en la Xiaomi Mi Band 2 cuando estabas un tiempo usándola. Es totalmente resistente al agua, podéis ducharos con ella, ir a la playa, a la piscina, es decir, en cualquier ambiente húmedo, nadar, bucear, lo que queráis sin miedo a que el agua dañe la pulsera Mi Band 3. Bueno, qué decir que sea táctil, en este caso es un puntazo, es decir, una de las cosas mejores y de las que más me ha gustado es la pantalla que sea táctil, no únicamente el botón como la Xiaomi Mi Band 2, la Xiaomi Mi Band 2 únicamente el botón, en este caso no, en este caso nosotros podemos deslizar hacia arriba y hacia abajo en la pantalla, es decir, izquierda y hacia derecha, para, como habéis visto, ir moviéndonos sobre los distintos menús y opciones de configuración que tiene la Mi Band 3. La batería brutal, es decir, te va a durar un mes de uso prácticamente sin problema. Me gusta mucho que hayan metido funcionalidades nuevas como la de ver el tiempo y, por supuesto, que decir de poder leer los mensajes de texto en la pantalla. Eso es brutal, porque como decía anteriormente, prácticamente nos podemos olvidar de nuestro smartwatch si es que no somos muy de llevar reloj en nuestra muñeca. La aplicación, como siempre, tanto para iOS como para Android, exquisita, es decir, una aplicación Mi Fit que cada vez tiene una interfaz de usuario mucho más limpia y mucho más clara y muy fácil de usar y, por supuesto, totalmente traducida en español, tanto el firmware de la pulsera como dicha aplicación Mi Fit. Bueno, y para terminar, de las cosas que más me ha gustado, el tema de la precisión. Sigue siendo una pulsera más o menos precisa, no es una pulsera destinada al ámbito profesional, pero si queremos una pulsera que nos mida nuestra distancia, nos mida las calorías y nos mida el ritmo cardíaco con una precisión más o menos aceptable, pues la Xiaomi Mi Band 3 es una de las candidatas a tener en cuenta. Bueno, y en este caso para mí un solo punto negativo, el tema de la visualización en exteriores. La visualización en exteriores sigue siendo una de las cosas, uno de los talones de Aquiles de esta Xiaomi Mi Band 3. No termina de verse bien, sobre todo si estamos al sol, es decir, si estamos en plena luz del día, en pleno sol, cuesta mucho trabajo ver los números, tenemos que poner la mano delante, pero por unos 25-27 euros que está costando a día de hoy, creo sinceramente que es uno de los productos más recomendables a la hora de cuantificar nuestra actividad física diaria que hay en el mercado. Bueno, pues nada más, esto es lo que tenía pensado contaros sobre la Xiaomi Mi Band 3. Un me gusta me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal. Por supuesto, una suscripción me hace el hombre más feliz de la tierra. Mucha más información en jmramirez.pro. Y nada, no os vayáis, porque aunque estemos en verano, esto sigue y muy pronto volvemos con una review de otra chuche tecnológica muy interesante para vosotros. Hasta entonces, un saludo.